Hola chicos, varios de ustedes ya tal vez han visto el primer video que comprende los ejercicios del 1 al 5, ¿sí? En este particular vamos a ver los ejercicios del modelo matemático, modelo de examen, perdón, de herramientas matemáticas. Vamos a ver los problemas que comprenden desde el 6 hasta el 10, ¿sí? Bien, vamos a empezar con el primero. Problema número 6. Dice, en la siguiente figura, sabiendo que los vértices del rombo, ¿sí? Esos puntitos negros que están ahí, se encuentran en la mitad de los lados del cuadrado externo, encuentran la relación entre el área del cuadrado sobre el área del rombo. Es decir, que encontrar una relación, una división, ¿sí? Entre el área del cuadrado, que es todo esto, dividido el área del rombo, que es la parte central. Bien, primero hay que establecer alguna conexión entre ambos, ¿sí? Y hay que buscar alguna figura conocida. Por ejemplo, el triángulo rectángulo que está en esta esquinita, ¿sí? Como los vértices del rombo están justo a la mitad del cuadrado, ¿sí? A la mitad de los lados del cuadrado, este pedacito es igual a este pedacito, es igual a ese pedacito, y es igual a ese, y es igual a ese, a ese, a ese, y a ese. Por eso, esto puedo llamarlo X, y esto también. Y, que es un lado del rombo, ¿sí? Podemos ver que también forma parte de este triángulo rectángulo, y es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿sí? Por tanto, podríamos aplicar Pitágoras y encontrar una relación entre esta y esas dos X que vendrían siendo sus catetos en el triángulo rectángulo. Una vez dicho esto, empecemos a ver las relaciones. Primero, necesitamos hacer el área del cuadrado, ¿sí? El área del cuadrado, ¿sí? Nosotros sabemos que es lado por lado. Ahora, si este pedacito vale X, que es la mitad de ese lado, el lado completo vale 2X, ¿sí? Entonces, el área del cuadrado, que es lado al cuadrado, va a ser 2X al cuadrado. Ese cuadrado lo puedo distribuir en el 2 y en la X, me queda 2 al cuadrado, 4, X al cuadrado. Ya tengo el área del cuadrado aproximadamente resuelta. Continúo, el área del rombo. El área del rombo, ¿sí? Si yo lo miro torcido, en este caso son todos los lados iguales, así que si lo miran de costado, el rombo podría ser tranquilamente un cuadrado, ¿sí? Y el área lo puedo encontrar como lado al cuadrado, ¿sí? Base por altura. Entonces el área del rombo es I cuadrado. Pero, bien como dijimos recién, esa y está relacionada con las x mediante Pitágoras, que nos decía que hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Y cuadrado es igual a x cuadrado más x al cuadrado. ¿De qué nos sirve esto? Fijémonos que esta y cuadrada es la misma que esta y cuadrada. Entonces son iguales. Entonces el área del rombo, que es igual a y cuadrado, también es igual a x cuadrado más x cuadrado. Dicho esto, resolvemos esto para que quede un poquito mejor. Y podríamos decir que x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. Resumiendo, el área del cuadrado es 4x cuadrado. El área del rombo es y cuadrado, que a su vez es igual a 2x cuadrado. Entonces ahora hacemos la relación que nos pedía el problema. Nos pedía la relación de áreas, la del cuadrado sobre la del rombo. El área del cuadrado es 4x cuadrado, la del rombo, la que tenemos acá abajo. Entonces, 4x cuadrado sobre 2x, fíjense que x cuadrado con x cuadrado se me cancelan porque son exactamente iguales, ¿sí? Y 4 dividido 2 es 2. Ya hemos encontrado la relación de áreas entre el cuadrado externo y el rombo interior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el rombo, ¿sí? Este rombo entraría dos veces en el cuadrado grande que está completo, ¿sí? Una vez es la que vemos, y si este rombo lo dividiésemos en 4, entraría una acá en cada rinconcito, y entraría en total dos veces el rombo en el cuadrado grande. Bien, entonces nuestra respuesta correcta es la A. Ejercicio número 7. Un dirigible que está volando a 800 metros de altura distingue un pueblo con un ángulo de depresión de 12 grados. ¿A qué distancia del pueblo se habla? Bien, primero, ¿qué es un dirigible? ¿Sí? Un Zeppelin. ¿Qué nos está diciendo? Que un Zeppelin que está volando, ¿sí? Acá el de Duff, de los Simpsons, está volando a 800 metros de altura del piso, ¿sí? Y con un ángulo de depresión, es decir, con un ángulo hacia abajo de 12 grados, observa un pueblo. Y nos pregunta a qué distancia del pueblo se halla, qué distancia horizontal del pueblo se halla, ¿sí? No en diagonal,
sino en horizontal, ¿sí? Entonces, básicamente, de vuelta acá tenemos un triángulo rectángulo, que es lo que generalmente vamos a ir a buscar. ¿Por qué? Porque podemos aplicar Pitágoras, podemos aplicar seno, coseno, tangente, ¿sí? Entonces vamos a intentar que sea un triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, bueno, tendremos que ir y aplicar otras cosas, ¿sí? La suma de los ángulos interiores, teorema de seno, teorema de coseno. En este caso es rectángulo, como podemos ver. ¿Y qué tenemos de datos? Tenemos de datos el ángulo, ¿sí? El lado opuesto al ángulo y la incógnita es el lado adyacente al ángulo, ¿sí? La hipotenusa no sirve para nada. ¿Quién es el que me relacionaba el ángulo con el lado opuesto y el lado adyacente? Si nos acordamos de SOHCAHTOA, ¿sí? Nos centramos en el final, TOA, la tangente de un ángulo era igual a el lado opuesto sobre su lado adyacente. Entonces, si este triángulo rectángulo lo utilizamos para calcular la distancia, ¿sí? Que es nuestra incógnita, podríamos decir que la tangente de 12 es igual al lado opuesto, 800, sobre su lado adyacente, que es D, nuestra incógnita. ¿Qué podríamos hacer acá? Despejar la D. Si la D que está dividiendo la pasamos multiplicando, después esta tangente que me va a quedar multiplicando la pasamos dividiendo, ¿sí? Me va a quedar distancia igual a 800 sobre tangente de 12 grados. Al calcularla, ¿sí? Me da directamente la distancia a la cual se encuentra el Zeppelin del pueblo. 3.763,7 metros. Y ahí tendríamos respuesta del problema número 7. Bien, continuamos. Problema número 8. Desde lo alto de un globo se observa de un pueblo A con un ángulo de 50 grados y otro B situado al otro lado en línea recta con un ángulo de 60 grados, ambos medidos con la vertical. Sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y 4 del pueblo B, calcula la distancia entre los pueblos A y B. Bien, este problemita, ¿sí? Acá en el centro tendríamos la diagonal, ¿sí? De la diagonal que nosotros podemos considerar acá una normal hacia arriba. Hacia un lado tenemos 50 grados y hacia el otro tenemos 60 grados. 50 más 60 tenemos 110 grados en total, ¿sí? Bien. Después, hacia un pueblo, ¿sí? Tiene 6 kilómetros, que es A, y hacia el otro pueblo, que es el B, tiene 4 kilómetros. Perfecto. Pero lo que nos pregunta es la distancia entre dichos pueblos, es decir, el lado opuesto a este ángulo que nos da de datos. No es un triángulo rectángulo. Para poder trabajarlo necesitamos teorema de seno o teorema de coseno. Cuando tenemos un ángulo, ¿sí? Y nos hace alguna pregunta sobre los lados, lo mejor que tenemos para trabajar es el teorema del coseno. ¿Qué nos decía el teorema del coseno? Nos decía que tenemos un ángulo, el lado opuesto al cuadrado, ¿sí? Es igual a los lados que rodean a los cuadrados de los lados que rodean el ángulo, ¿sí? Es decir, 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, menos 2 veces un lado por el otro, por el coseno del ángulo que hay entre ambos, ¿sí? Es decir, que esta distancia al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 6 por 4 por el coseno del ángulo comprendido entre ambos lados, que en este caso es 110 grados, ¿sí? Eso nos dice el teorema del coseno. Ahora, el teorema del coseno nos da esta ecuación. Ahora, nosotros queremos despejar de que lo único que tiene consigo es este exponente, el exponente cuadrado. Lo pasamos como raíz. Nos queda distancia igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 6 por 4 por coseno de 110 grados. Al resolverlo, directamente nos da que la distancia es 8,27 kilómetros, ¿sí? Que es la distancia que habrá entre ambos pueblos. Bien. En general, ¿sí? Siempre que tengan este tipo de datos, que tengan un ángulo, dos lados y nos pida el tercer lado, siempre vamos a tratar de utilizar el teorema del coseno de una forma u otra, ¿sí? El teorema del seno en general se utiliza cuando tengo dos ángulos, ¿sí? Un lado y me pide otro lado,
o cuando tengo dos lados, un ángulo y me pide un tercer ángulo, ¿sí? Que también se podría haber utilizado. De todas maneras, se podría haber utilizado el teorema del seno, pero tal vez hubiera hecho un poquito más largo. Con el teorema del seno, con un solo paso, un solo cálculo, ya obtenemos la distancia, ¿sí? Recordemos entonces, el teorema del coseno me dice que si yo tengo un lado, ¿sí?, del triángulo, ese lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos 2 por el módulo, o sea, lo que mide uno de los lados, por lo que mide el otro de los lados, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos, que sería el ángulo opuesto al lado que estoy averiguando. Bien, continuamos. Problema número 9. Nos habla de la rueda de un camión que tiene 90 centímetros de radio. ¿Cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas? Bien, primero, la rueda de un camión redonda, ¿sí? ¿Cuánto va a recorrer cuando haya dado una vuelta? Imagínense que la vuelta está el camión pisando en este lugar, ¿sí? Da la vuelta completa y vuelve a pisar acá. Entonces, cada vuelta el camión ha recorrido todo lo que está en el círculo, es decir, todo el perímetro de esta circunferencia. Por tanto, una vuelta va a ser igual al perímetro. Ahora, ¿cómo calculamos el perímetro? El perímetro es 2 por pi por radio, ¿sí? O pi por diámetro, que es lo mismo. En este caso conocemos el radio, así que vamos a utilizar esta ecuación. Perímetro es igual a 2 por pi por radio. El radio es la distancia entre el centro de un círculo y su circunferencia. Y es igual en toda la circunferencia, ¿sí? En todo el círculo es igual. Bien, ahora el radio lo conocemos, ¿sí? Pero como las distancias están todas en metros, lo que vamos a hacer primero es pasar esto a unidades. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que un metro es 100 centímetros. Entonces, si un metro son 100 centímetros, 90 centímetros, ¿cuántos metros son? Podemos hacerlo por regla de 3 o por factor unitario, como ustedes prefieran. De ambas maneras nos da que x, ¿sí? Es decir, ese radio pasado a metros es 0,9 metros. Y eso va a ser el radio. Dicho esto, lo reemplazamos en la ecuación de perímetro. Y perímetro es 2 por pi por radio. 2 por pi por 0,9 y nos da el perímetro de esta circunferencia. 5,6548 metros. Ahora, eso, el perímetro, es una vuelta. ¿Cuántas vueltas da la rueda? Da 100 vueltas, como dice al principio. Entonces, a no confundirse. Entonces, si una vuelta, ¿sí?, es 5,65, si lo multiplicamos por 100, ¿sí?, vamos a tener el recorrido total de las 100 vueltas. 100 por este perímetro, es decir, 100 por 5,6548, nos da 565,48 metros, y eso es lo que ha recorrido el camión, ¿sí?, luego que la rueda dio 100 vueltas. Perfecto. Problema número 10 y el último de esta sección de video. Dice, resolver la siguiente ecuación. ¿Sí? Vemos que es una ecuación bastante compleja, en donde tenemos que aplicar distributiva, tenemos cuadrado de un binomio, de vuelta distributiva. Después, cuando tengamos todo hecho en términos, vamos a tener que pasar sumando, vamos a tener que pasar restando y hacer distintos cálculos hasta encontrar el valor de x. ¿Sí? Recordemos que resolver una ecuación es encontrar el valor de x o encontrar el valor de la incógnita. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a pasar esta ecuación acá abajo, está tal cual está, solo que pasada como ecuación, para poder trabajar sobre esto. ¿Qué tenemos? Primero, acá en este término lo que hemos aplicado es propiedad distributiva. Menos x por x menos x cuadrado, menos x por más 5 menos 5x, ¿sí? Después, este segundo término gigante del paréntesis es el cuadrado de un binomio, que sería el cuadrado del primero, más 2 por el primero por el segundo, que queda negativo porque este es negativo, más el segundo al cuadrado, 10 al cuadrado, que es 100. Y del otro lado del signo igual tenemos, de vuelta propiedad distributiva, 5 por x, 5x, 5 por menos 5, menos 25, ¿sí? Y el menos 10 que baja tal cual está porque no hay nada que hacer. Acto seguido, juntamos todos los términos que tengan x, que tengan incógnita de un lado, y todos los que no tengan x del otro lado del signo igual, ¿sí? Entonces, en el primer miembro, en este caso, pasé todos los que tienen x. Este menos 5 queda donde estaba, menos 20 queda donde estaba, el 5 que está sumando pasa restando, y el 10 que está sumando pasa restando. En el lado derecho tenemos el 25 que queda como está, y el 100 que tenía sumando al primer miembro lo paso restando al segundo miembro. Y me queda toda esta ecuación, de la cual menos 5, menos 20,
menos 5. Menos 10 es menos 40x. Y menos 25 menos 100 menos 125. Ahora este menos 40 que está multiplicando a la x, lo puedo pasar dividiendo con signo y todo. Y me queda que x es menos 125 sobre menos 40. Menos y menos se va el signo negativo, ¿sí? Queda positivo. Entonces queda 125 sobre 40, que al simplificarlo lo divido por 5, queda 25 sobre 8, es decir, 25 octavos es la fracción simplificada, ¿sí? Para esta x. ¿Sí? Fijémonos que acá están todos como fracciones, por eso opté por simplificarlo y no por meterlo en una calculadora y obtener el número decimal, ¿sí? Pues si no, pues tendría que haberlo pasado a fracción nuevamente. Entonces, el resultado, valor de x, es 25 octavos y es la respuesta número C. Con esto hemos finalizado la segunda parte, ¿sí? Los problemas desde el 6 hasta el 10, ¿sí? Y en un ratito vamos a subir los problemas entre el 11 y el 15 para dar por terminada este taller de herramientas matemáticas para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelven los ejercicios o lo utilicen como consulta.